video les voy a mostrar la técnica coreana para poder hacer los ojos mucho más grandes. Les doy la bienvenida nuevamente a mi canal y mi nombre es Roselyn y soy maquillista profesional aquí en México. Voy a tomar ese tono con una brocha de difuminar que sea abierta, colocándolo primero en toda la cuenca para poder sellar la base de maquillaje. Círculos, me voy un poco hacia arriba y hacia afuera. Voy a tomar ahora este tono y voy a colocarlo con una brocha de barril cónica de esta forma en todo el párpado inferior, que vendría siendo aquí. Y ya que lo colocamos de esta manera, vamos a hacer como una C. Y con la brocha de difuminar con la que ocupamos para poder difuminar esta zona de acá arriba, vamos a llevar esta sombra hacia abajo un poco. Para hacer esta parte de aquí más grande. Y vamos a tomar este tono. Vas a requerir ahora una brocha muy delgada y lo colocaremos en esta zona para crear más profundidad. Y ahora vamos a dar un efecto del ojo mucho más grande. Vamos a requerir un delineador beige o vainilla. Y vamos a hacer esto. Y voy a difuminar levemente hacia afuera para que ya no se vea como tal la línea, la división. Y encima de este delineado de aquí, que es el beige, vamos a colocar un poquito de sombra satinada en blanco o beige o vainilla. Y ahora el truco con las pestañas, me las retiré para que puedan ver, es colocarlas de la mitad hacia afuera. Básicamente voy a tocar mi piel para hacer mi ojo más grande. Y se empieza a ver el ojo mucho más grande. Ya que tenemos este look, vamos a colocar máscara de pestañas en las pestañas inferiores, como ya lo saben, para agrandar la mirada y hacer que se vea como ojos de muñeca. Bueno, chicas, pues me pareció a mí excelente el resultado. Si les gustó, por favor, háganmelo saber. Les voy a dejar en la parte de aquí el botón para que se puedan suscribir, así que apachúrrenle y denle que sí quieren suscribirse. En la parte de acá el video súper gracioso que les va a dar mucha risa de cómo me quité mi ceja, pero también cómo me la hice rapidísimo.